¿Ya está todo el mundo con el semicírculo y la regla? ¿La carpeta? Sí, profe, lo estoy copiando. Sí. Bueno, entonces, me olvidé de grabar antes, pero bueno, lo que empezamos a ver es fuerzas concurrentes, y lo que vamos a hacer es F1 más F2 más F3, de acuerdo a la cantidad que sean. Igual que antes, hacemos una a continuación de la otra. Lo que hay que respetar ahora es el ángulo, porque las fuerzas concurrentes todas salen del mismo punto, pero en distintas direcciones, ¿sí? Hasta ahora, las colineales las dibujábamos nosotros todas horizontales por una cuestión de comodidad, pero lo importante es que eran todas en la misma dirección, o sea, o todas horizontales, o todas verticales, o todas oblicuas, pero eran todas en la misma dirección. Las paralelas tenían la misma dirección y podían ser sentidos opuestos, lo que estaban era separadas, una determinada distancia. Y en las concurrentes lo que tenemos es un ángulo de separación, o sea que nosotros tenemos que dibujar es F1, a 40 grados dibujamos F2 y a 100 grados F3, ¿sí? Eso es lo que hay que buscar. A ver, me esperan un segundito, que ya estoy con ustedes que vienen a buscar a mí. Un segundo. Ahí empezamos entonces este ejercicio. Tenemos que, igual que antes, indicar qué cosa antes de empezar a graficar. La escala. Escala. Entonces, si miramos esos valores, ¿qué escala conviene usar? 8. 4. Puede ser 4, puede ser 8. Vamos a hacerlo de 8 nada más que para que nos quede un poquitito más chiquito el dibujo, ¿sí? Entonces, la primera fuerza, ¿de cuánto es? ¿Cuántos centímetros tendríamos? Esos serían 8 por 5. Y estas dos son ¿de cuánto? 3. 8 por 3, 24. Bien. Entonces, vamos a tomar un valor, empezamos a graficar. Por ejemplo, tomamos este punto como el comienzo de ese dibujo, y de 5 centímetros vamos a dibujar a F1. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Esto es lo mismo de antes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Donde termine F1, ¿sí? Tendría que seguir F2, pero en vez de seguir, va a estar en un ángulo de ¿cuánto? ¿Qué ángulo tiene F2? 40 grados. 40 grados. Entonces, en vez de hacerlo acá a los 40 grados, como después lo voy a tener que trasladar al final, en el final de F1, vamos a dibujar a F2, a 40 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo ahí marco los 40 y se va. Trazo. ¿Sí? ¿Eso está a cuánto? Uy, perdón. Entre el renglón que yo tenía, y esa fuerza tiene que haber 40 grados. ¿Se nota el ángulo que yo marco? Sí. Sí, bueno. ¿Cuánto tiene que medir a 40 grados? ¿Cuánto tiene que medir F2? 3 centímetros. Solamente 3 centímetros. Entonces me fijo y la corto ahí en 3 centímetros, hasta acá. ¿Sí? Esto debe valer F2. 3 centímetros nada más. Donde termine F2, tendría que dibujar ¿a quién? F3. F3. A F3. 100 grados. Claro, con un ángulo de 100. Entonces, acá dice que el ángulo entre F2 y F3, el ángulo entre F2 y F3 debe ser 100 grados. Entonces, el semicírculo no lo voy a poner así, porque el semicírculo ahí me estaría dando el ángulo entre F1, porque F1 va para allá. Entonces lo que vamos a hacer es girar. Y en el final de F2, comenzar con F3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En el final de F2, comienza F3, con un ángulo de 100. Entonces me fijo. Lo importante es
que ustedes en su semicírculo se fijen, acá tengo el 0, entonces empiezo a contar desde acá, 100, ¿sí? Entonces, para allá, desde acá, para allá, va a estar la fuerza F3. ¿Y cuánto va a medir? Si este ángulo mide 100 grados, para allá, ¿cuánto mide F3? 3 centímetros. 3 3 centímetros. centímetros. Entonces la vamos a dibujar solamente de 3 centímetros. Hasta ahí. ¿Sí? Eso es F3. La resultante comienza en la primera fuerza y termina en la última fuerza. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, sí, ¿Cuánto? entiendo. Mido desde el comienzo hasta el final. Chao. Desde el comienzo hasta el final. Eso vale R. Y lo miramos. ¿Cuánto mide? No sé si ustedes llegan a ver. ¿Cuánto mide? 5,8. No, un poco Digo, más. 6, 6. 10, 6, medio. sí, 6,5. 6,5, 6,6. 6,5. A ver, Leí mal. ahí está Samuel Cabrera. ¿Está? Entonces hasta acá. Por ejemplo, si me da 6,6, multiplico por 8 porque cada centímetro vale 8 newtons y listo. 6 por 8, yo ya 48. puse el 8. 48, o sea que me llevo 4. 6 por 8, 48 y 4, 52. Perdón, 52. ¿Sí? Entonces R vale 52,8 newtons. ¿Se entiende cómo se hace? ¿Sí? Sí. Más o menos, ¿a ustedes les salió? Para que se corte. Si se corta, después volvemos. Entonces, una escala de 1 centímetro, 7 newtons. Usando esa escala me va a quedar F1 de 3, F2 de ¿cuánto? 7 por 6 6. es 42 y 7 por 4, ¿sí? O sea que voy a dibujar 3 centímetros a 50 grados, 6 centímetros y a otros 50 grados con un ángulo de 50 grados, los otros 4 centímetros. Y lo vamos escribiendo. Tomamos un comienzo, lo voy a escribir por acá, porque después me va a quedar, no, más abajo lo tendría que hacer. Me molesta el trípode, en serio. Bueno, vamos a marcar entonces. El primero es de 3 centímetros, ¿sí? F1, 3 centímetros. Ese le escribo F1. A continuación, y con un ángulo de 50 grados, voy a dibujar F2. Mido, ¿sí? Me fijo que esté en el renglón. 50 grados, marco ahí, ¿sí? Marco ahí porque F1 va para allá y el 0 es este. No marco mirando el de 108. Uy, no estoy mostrándoles ahí. Lo que digo es, F1 va para allá, entonces miro el 0 de este lado. Entonces marco el 50 contando desde ahí. No voy a mirar los números de afuera en mi semicírculo. Ojo, en mi semicírculo no miro los de afuera porque empieza desde 180. Y yo empiezo a contar desde 0. Como F1 va para allá, mido desde acá 50. ¿Sí? Si el 0 estuviera al lado de afuera, miro los del lado de afuera. Si el 0 está del lado de adentro, miro los de adentro. Cada uno se fija en su semicírculo. Marqué el 50, por las dudas marco de este lado, y trazo. ¿Cuántos centímetros debe medir esta? Para allá. ¿Cuántos 6 centímetros? centímetros. 6. 6. Entonces, me fijo y lo corto ahí en 6. Hasta acá. ¿Sí? Ahí. Termina entonces F2. Donde termina F2,
vamos a poner otra vez el semicírculo, lo vamos a Empieza alinear. F3. Y ahí comienza F3, con un ángulo de... A ver, ¿de cuánto? 50. 50 grados. De 50. Queda menos de un minuto, así que se va a cortar. 50, ¿sí? Donde termina ahí, entonces, para allá, ¿cuántos centímetros? 4. 4. Marcamos hasta ahí 4. Si se corta, nos volvemos a unir, así lo terminamos y nos quedamos tranquilos que nos dio todo lo mismo. Eso es F3. La resultante, entonces, comienza en la primera fuerza y termina en la última. O sea que empieza ya, ¿sí? Y termina en la última fuerza. A mí me da 10,5, casi 10,6. ¿A ustedes? ¿Por ahí? Casi, uy, perdón, me fui, me repasé.